Ese día, cuando mi hijo Mateo me miró a los ojos y me dijo: «No hagas promesas este año, mamá. Ya no estarás para cumplirlas». Sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía y todo mi mundo se detenía en un segundo eterno. Tenía solo 12 años, pero sus palabras atravesaron mi alma como si fueran dagas de hielo. Lo peor no era lo que había dicho, sino la tranquilidad con la que lo había hecho, como si anunciara que mañana llovería. Me quedé inmóvil frente a él, con el cuaderno de promesas de Año Nuevo entre mis manos temblorosas. Las luces del arbolito de Navidad parpadeaban en silencio, como testigos mudos de aquel momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. El médico me había dado 6 meses, 8 con suerte. Carcinoma agresivo, había dicho con voz monótona mientras yo observaba aquellas manchas blancas en las radiografías, aquellas intrusas que me estaban robando el futuro. «¿Quién te dijo eso, mi amor?», le pregunté con un hilo de voz, intentando que no se quebrara. Habíamos acordado con Roberto, mi esposo, no decirle nada todavía. Queríamos protegerlo, darle una última Navidad feliz antes de que la tormenta llegara a nuestras vidas. «Nadie me lo dijo», respondió Mateo con esa madurez impropia que siempre me había asustado un poco. «Lo escuché cuando hablabas con papá en la cocina anoche. Dijiste que no llegarías al próximo diciembre». Las paredes de nuestra pequeña casa en Coyoacán parecieron estrecharse a mi alrededor. Afuera, los cohetes de las posadas estallaban, ajenos a nuestro dolor. El aroma del ponche de frutas que había preparado esa mañana ahora me resultaba empalagoso, casi insoportable. «Mateo, no tienes que mentirme, mamá», me interrumpió, y sus ojos grandes y oscuros, tan parecidos a los míos, estaban secos, sin lágrimas. Ya no soy un niño, pero sí lo era. Era mi niño, mi único hijo, al que había traído al mundo después de 3 intentos fallidos, al que había visto dar sus primeros pasos en ese mismo salón, al que había cuidado durante noches enteras de fiebres y pesadillas. El niño, por el que había renunciado a mi carrera de maestra para dedicarme por completo a él. Roberto entró en ese momento, con bolsas del supermercado. Su sonrisa se congeló al vernos así, enfrentados, en medio del salón decorado para las fiestas. Los 3 nos quedamos callados, como una fotografía triste que nadie querría colgar en su pared. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando caer las bolsas sobre el sofá. Los mandarinas rodaron hasta el suelo, pero nadie se movió para recogerlas. «Mateo ya sabe», dije simplemente, y vi cómo el rostro de mi esposo perdía color. Sus hombros, siempre tan firmes, se desplomaron como si de repente cargara con todo el peso del universo. «Yo no quiero que mamá muera», dijo finalmente Mateo, y fue entonces cuando su voz de niño regresó, quebrándose en 1000 pedazos. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron de golpe, como una presa que se rompe sin aviso. Lo abracé con todas mis fuerzas, mientras sentía su pequeño cuerpo sacudirse con los sollozos. Roberto se unió a nosotros, y los 3 nos fundimos en un abrazo desesperado, como si quisiéramos fusionarnos para siempre, y no separarnos jamás. «Mi amor», le susurré al oído, con su cabello negro haciéndome cosquillas en la nariz. «Tal vez no pueda hacer promesas para el próximo diciembre, pero puedo prometer que cada día que me queda será completamente tuyo, y aunque no me veas, nunca dejaré de estar contigo». No sabía si mis palabras lo consolaban o si solo empeoraban las cosas. Lo único que sabía era que, a partir de ese momento, ya no podríamos fingir que todo estaba bien. La enfermedad, esa intrusa silenciosa que me consumía por dentro, había entrado oficialmente en nuestras conversaciones, en nuestra mesa, en nuestros planes. Esa noche, cuando por fin logré que Mateo se durmiera, me senté frente al espejo de mi tocador. Observé mi rostro, buscando señales del mal que me aquejaba. Aún no se notaba. Mi piel seguía siendo la misma. Mis ojos conservaban su brillo. Solo yo sabía que, por dentro, ya no era la misma Carmen de siempre, la que todos en el barrio conocían por sus tamales de los domingos y sus risas escandalosas. «¿Qué vamos a hacer ahora?», me preguntó Roberto, entrando a la habitación. Se sentó al borde de la cama, con la mirada perdida en algún punto de la pared. «Vivir», le respondí, girándome hacia él. «Vivir como nunca antes lo hemos hecho». Y mientras las campanas de la iglesia de San Juan Bautista sonaban a lo lejos, anunciando la medianoche, me prometí a mí misma que, aunque no pudiera cumplir las promesas del próximo año, haría que estos últimos meses fueran inolvidables para los 2 hombres que más amaba en el mundo. Lo que no sabía entonces
era que el destino tenía preparadas para mí más sorpresas, más dolores y quizás más tiempo del que el médico había pronosticado. Pero también mucho más amor del que jamás hubiera imaginado. Mi nombre es Carmen Vega y siempre fui de esas mujeres que pasan desapercibidas. Nací en Oaxaca, pero llegué a Ciudad de México cuando apenas tenía 20 años, con un título de maestra bajo el brazo y muchos sueños en la cabeza. Ahora, a mis 45, vivo en una casa modesta en Coyoacán, un barrio que aún conserva ese aire de pueblo, a pesar de estar en medio de la gran ciudad. Antes del diagnóstico, mi vida transcurría entre las paredes de nuestra casa, el mercado de la Bola, donde todos me conocen, y la escuela primaria Benito Juárez, donde enseñaba a niños de 4º grado. 3 veces por semana preparaba tamales que Roberto vendía los fines de semana en un puesto improvisado frente a la iglesia. No éramos ricos, pero teníamos suficiente para vivir con dignidad. Roberto y yo nos conocimos cuando él arreglaba el techo de la escuela donde yo trabajaba. Me enamoré de su sonrisa sincera y de sus manos ásperas por el trabajo. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. A veces pienso que fue demasiado rápido, pero 22 años juntos me han demostrado que algunas decisiones impulsivas son las mejores. Tener a Mateo no fue fácil. 3 ángeles se nos fueron antes de que él decidiera quedarse. Cuando por fin lo tuve en mis brazos, juré que lo protegería de todo. Dejé mi trabajo para cuidarlo, y aunque a veces extrañaba las aulas, nunca me arrepentí. Ver crecer a mi hijo ha sido el mayor privilegio de mi vida. Nuestra rutina era simple pero reconfortante. Me levantaba a las 5 para preparar el desayuno de Roberto, antes de que se fuera a la obra donde trabaja como capataz. Luego despertaba a Mateo, le ayudaba con sus tareas y lo acompañaba a la escuela. Las mañanas las dedicaba a la casa y a preparar los tamales que nos daban un ingreso extra. Por las tardes, ayudaba a los hijos de los vecinos con sus tareas, un pequeño trabajo que me permitía mantener viva mi vocación de maestra. Los domingos eran sagrados. Íbamos a misa, luego al mercado por los ingredientes de la semana y terminábamos almorzando en casa de mi comadre Lupita, que vive a unas cuadras. Esos días siempre me sentía bendecida, completa. La primera señal de que algo andaba mal fue aquel dolor persistente en el abdomen. Lo ignoré durante semanas, atribuyéndolo al estrés o a la edad. Roberto insistía en que fuera al médico, pero siempre encontraba excusas. Que si los tamales, que si las clases particulares, que si no había dinero para caprichos. Cuando finalmente la tos comenzó y no me dejaba dormir, cuando perdí tanto peso que mis vestidos parecían colgar de un perchero, ya no pude seguir fingiendo que todo estaba bien. El doctor Ramírez, amigo de la familia, me miró con esa compasión que los médicos reservan para los casos sin esperanza. Primero fueron estudios en el centro de salud, luego en el Hospital General. Las radiografías no mentían. El cáncer había hecho de mis pulmones su hogar y comenzaba a extenderse sin piedad. 6 meses, 8 con suerte, dijo el especialista mientras yo miraba por la ventana de su consultorio. Afuera, la vida seguía su curso. Una madre regañaba a su hijo por correr demasiado. Un vendedor ofrecía globos de colores. El mundo no se detenía porque a Carmen Vega le hubieran dado una sentencia de muerte. Esa noche, después de recibir la noticia, Roberto y yo nos sentamos en la azotea de nuestra casa. Desde allí se podía ver el resplandor de las luces de la ciudad como estrellas caídas al suelo. Hablamos durante horas sobre qué haríamos, cómo se lo diríamos a Mateo, qué pasaría después. Acordamos mantenerlo en secreto hasta después de las fiestas. Quería que mi hijo tuviera una última Navidad feliz, pero los niños tienen un sexto sentido para estas cosas. Mateo había notado mis ojeras, mis ausencias repentinas para ir a consultas médicas, las conversaciones en voz baja con su padre, y finalmente, esa noche, nos escuchó hablar en la cocina. Ahora, sentada frente al calendario de diciembre, con todas las fechas festivas marcadas en rojo, la Navidad, Año Nuevo, el Día de Reyes, me pregunto cuántas de esas fechas veré. Me pregunto si estaré aquí para el próximo cumpleaños de Mateo en marzo, para el aniversario con Roberto en junio. Me pregunto quién hará los tamales cuando yo no esté, quién ayudará a mi hijo con sus tareas, quién consolará a mi esposo en las noches cuando la soledad sea demasiado pesada. El diagnóstico no solo me robó el futuro, sino también el presente. Cada momento ahora está teñido con la sombra de la despedida. Cada abrazo,
cada risa, cada comida compartida. Todo tiene el sabor amargo del tal vez sea la última vez. A veces, cuando Roberto y Mateo duermen, me deslizo fuera de la cama y salgo al pequeño jardín trasero. Me siento en el banquito bajo el limonero que plantamos cuando compramos la casa y miro las estrellas. Me pregunto si, cuando ya no esté, podrán sentirme cerca al sentarse allí. Si el aroma de los limones les recordará que una vez hubo una mujer llamada Carmen que los amó con locura. Otras veces, me sorprendo haciendo planes para un futuro que no veré, guardando dinero para la universidad de Mateo, pensando en qué cocinaré en Semana Santa, imaginando cómo celebraremos cuando Roberto se jubile. Es como si mi mente se negara a aceptar lo que mi cuerpo ya sabe. Lo más difícil no es pensar en mi propia muerte. Lo más difícil es imaginar todo lo que me perderé. El primer baile de Mateo, su graduación, el día que se enamore por primera vez. No estaré allí para secar sus lágrimas cuando le rompan el corazón, ni para abrazarlo cuando logre sus sueños. No veré a mi esposo envejecer. No sentiré sus manos arrugadas buscando las mías bajo las sábanas. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno como cualquier otro día, sentí una punzada de dolor tan intensa que tuve que agarrarme del fregadero para no caer. Respiré profundo, conté hasta 10. Esperé a que pasara. No puedo mostrarles mi dolor. Ya es suficiente con que sepan que me estoy muriendo. No necesitan ver cómo sucede. Y así, entre el dolor que oculto y el amor que desborda, transcurren mis días, contados como las cuentas de un rosario que se acerca inexorablemente al final. Todo cambió 3 días después de que Mateo descubriera la verdad sobre mi enfermedad. Era Nochebuena, y como cada año, habíamos invitado a toda la familia a cenar en nuestra casa. Mi hermana Guadalupe vino desde Oaxaca con sus 4 hijos. Mi suegra doña Consuelo llegó temprano para ayudarme con los preparativos, y los hermanos de Roberto también se presentaron con sus respectivas familias. En total, éramos casi 20 personas apretujadas en nuestro pequeño comedor, extendido con mesas prestadas de los vecinos. A pesar del diagnóstico, me había empeñado en que todo fuera como siempre. Preparé romeritos, bacalao, ensalada de Nochebuena y, por supuesto, los tamales que todos esperaban cada año. Me dolía el cuerpo entero, pero sonreía mientras servía la comida, mientras respondía a preguntas sobre recetas, mientras repartía regalos entre los sobrinos. Fue durante el postre cuando todo se desmoronó. Estábamos comiendo el pan de frutas que había traído mi cuñada Raquel, cuando doña Consuelo, que ya llevaba varios vasos de ponche con piquete, se aclaró la garganta y pidió atención. «Familia, quiero proponer un brindis», dijo, alzando su vaso. Todos la imitamos, incluido Mateo, que sostenía su refresco con una solemnidad impropia de su edad, por esta Navidad que compartimos, y porque el próximo año, con la ayuda de Dios, estaremos todos juntos de nuevo. Bueno, casi todos. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Roberto se tensó a mi lado y sentí su mano buscar la mía bajo el mantel. Mateo bajó la mirada, fijándola en su plato a medio terminar. «Mamá, por favor», murmuró Roberto, pero ella continuó como si no lo hubiera oído. «Mi Roberto me contó lo de tu enfermedad, Carmen», dijo, dirigiéndose a mí con una expresión que pretendía ser de lástima, pero que no ocultaba cierto reproche. «Y quiero que sepas que ya hemos hablado en familia sobre cómo vamos a organizarnos cuando ya no estés». Sentí que me faltaba el aire. Miré a Roberto, buscando una explicación, pero él parecía tan sorprendido como yo. Luego miré a mi alrededor y vi en los rostros de mis cuñados y cuñadas que todos estaban al tanto, todos menos mi hermana Guadalupe, que me miraba con los ojos desorbitados por la sorpresa. «¿De qué está hablando, Carmen?», preguntó Guadalupe, dejando caer su tenedor, que hizo un ruido metálico contra el plato. «¿Estás enferma? ¿Por qué no me lo dijiste?» «Yo no. Roberto, ¿tú les contaste?», logré articular, sintiendo que las palabras se me atoraban en la garganta. Mi esposo negó con la cabeza, visiblemente angustiado. «Solo se lo dije a mi madre, Carmen, para que estuviera preparada. Le pedí explícitamente que no se lo dijera a nadie más». «Ay, hijo, no te enojes», intervino doña Consuelo, como si estuviéramos discutiendo sobre algo trivial. «La familia tiene derecho a saber. Además, hay que pensar en cosas prácticas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con esta casa cuando Carmen ya no esté?» «¡Mamá!», exclamó Roberto, golpeando la mesa con el puño. «Ya basta», pero el daño estaba hecho. Mi cuñada Raquel,
que siempre había envidiado nuestra casa porque estaba mejor ubicada que la suya, añadió: «Bueno, ya que estamos hablando del tema, Roberto, creo que deberías considerar vender esta casa después. Es demasiado grande para ti y Mateo solos, y podrías usar el dinero para empezar de nuevo». «Empezar de nuevo», repetí mecánicamente. Estaban hablando de borrarme, de eliminar mi presencia de la vida de mi familia antes incluso de que hubiera partido. Mi casa, mis muebles, mis plantas, mis recuerdos, todo descartado como si fueran trastos viejos que ya no sirven. Y Mateo podría pasar más tiempo con sus primos, sugirió mi otro cuñado, Alberto. Marta y yo podríamos llevárnoslo algunos fines de semana para que no esté solo mientras Roberto trabaja. Mi hijo, que había permanecido callado todo ese tiempo, se levantó bruscamente de la mesa. «Yo no me voy a ninguna parte. Esta es mi casa, la de mi mamá y mi papá, y mi mamá no está muerta todavía». Salió corriendo hacia su habitación, cerrando de un portazo. Quise seguirlo, pero mis piernas no respondían. Era como si todo mi cuerpo se hubiera congelado, incapaz de reaccionar. «Mira lo que han provocado», les recriminó Roberto, antes de ir tras nuestro hijo. Me quedé allí, sentada entre aquellas personas que ya me daban por muerta, que ya estaban repartiendo mis pertenencias, planificando una vida sin mí, mientras yo seguía respirando, comiendo, existiendo entre ellos. La traición fue como un puñal frío hundiéndose lentamente en mi pecho, más doloroso que cualquier síntoma de mi enfermedad. Guadalupe, que se había enterado de todo en ese momento, se sentó a mi lado y me abrazó en silencio. Sus lágrimas mojaban mi hombro, pero yo no podía llorar. Estaba demasiado impactada, demasiado herida. Poco a poco, la cena de Nochebuena se deshizo. Las familias comenzaron a marcharse con excusas murmuradas, regalos a medio abrir, platos aún llenos de comida. Solo mi hermana se quedó conmigo, sosteniendo mi mano mientras yo miraba fijamente la pared, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Cuando Roberto regresó del cuarto de Mateo, encontró a doña Consuelo esperándolo en el pasillo. No escuché lo que le dijo, pero vi cómo la expresión de mi esposo se endurecía con cada palabra. «Creo que es mejor que te vayas, mamá», le dijo finalmente, con una voz que nunca le había escuchado usar. «Y por favor, no vuelvas hasta que puedas respetar a mi esposa». Doña Consuelo se marchó ofendida, murmurando algo sobre la ingratitud de los hijos y sobre cómo solo estaba tratando de ser práctica. Roberto cerró la puerta tras ella y vino a sentarse conmigo y Guadalupe. «Lo siento tanto, Carmen», me dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Te juro que yo solo...». «Lo sé», lo interrumpí, y realmente lo sabía. Roberto no había tenido mala intención al contarle a su madre sobre mi enfermedad. Solo buscaba apoyo, preparar el terreno. Pero eso no hacía menos dolorosa la traición que acababa de sufrir. Esa noche, mientras mi hermana dormía en el sofá y Roberto roncaba suavemente a mi lado, permanecí despierta, mirando el techo de nuestra habitación. Por primera vez desde el diagnóstico, sentí no solo miedo a morir, sino también miedo a ser olvidada, a que mi familia siguiera adelante como si yo nunca hubiera existido, a que mis recetas, mis costumbres, mis pequeños rituales cotidianos desaparecieran conmigo. Y en medio de esa oscuridad, sentí nacer dentro de mí algo que nunca había experimentado antes. Un deseo feroz de dejar mi huella, de asegurarme que, aunque mi cuerpo desapareciera, mi esencia permaneciera en cada rincón de esa casa, en cada recuerdo de mi hijo, en cada suspiro de mi esposo. No sabía cómo lo haría, pero decidí que no me dejaría borrar sin luchar, no por la familia política que ya me daba por muerta, sino por mí misma, por Roberto y sobre todo, por Mateo. La mañana siguiente a la desastrosa cena de Nochebuena, mientras limpiaba los restos de la fiesta interrumpida, encontré el viejo álbum de fotos que guardaba en el aparador del comedor. Me senté en el sofá, con la casa silenciosa. Roberto había llevado a Mateo al parque para que se distrajera, y comencé a pasar las páginas amarillentas. Allí estaba yo, mucho más joven, recién llegada a la Ciudad de México desde mi Oaxaca natal. Tenía el cabello largo hasta la cintura, los ojos brillantes de quien cree que la vida le tiene reservadas 1000 maravillas, y esa sonrisa amplia que, según mi madre, podía iluminar un día nublado. A mis espaldas se alzaba el ángel de la independencia, y yo parecía tan pequeña y tan frágil junto a ese monumento imponente.
pero mi postura delataba determinación. Había llegado a la capital con 200 pesos en el bolsillo, un título de maestra normalista y la dirección de una prima lejana que me acogería hasta que encontrara trabajo. El primer mes fue durísimo. La ciudad me tragaba con su ruido, su prisa, su indiferencia. Extrañaba los colores de mi pueblo, el aroma de las tortillas recién hechas, las conversaciones pausadas de los ancianos en la plaza. Pero no me rendí. Conseguí trabajo en una escuela del estado, en un barrio popular donde los niños llegaban a veces sin desayunar, pero siempre con ganas de aprender. Mi sueldo apenas me alcanzaba para pagar la renta de un cuarto diminuto que compartía con otras 2 chicas, pero era feliz. Estaba haciendo lo que siempre había soñado: enseñar. Pasé la página del álbum y allí estaba la foto del día que conocí a Roberto. Él aparecía subido a una escalera, con un martillo en la mano, y esa sonrisa que me derritió desde el primer momento. Yo lo miraba desde abajo, con una mezcla de curiosidad y algo más que, entonces, no supe identificar. Roberto había venido desde Michoacán siguiendo también sus sueños. Quería ser arquitecto, pero la pobreza lo obligó a conformarse con ser albañil. Aún así, nunca perdió esa pasión por las construcciones. Cada edificio en el que trabajaba, cada casa que ayudaba a levantar, la trataba con el mismo respeto y dedicación que si fuera un gran monumento. Nos casamos en la pequeña iglesia de San Juan Bautista, con más ilusiones que recursos. Nuestra luna de miel consistió en 2 días en Acapulco, en un hotel barato pero limpio, frente a un mar que nos parecía infinito y lleno de promesas. Luego vinieron los años difíciles. 3 embarazos perdidos que me sumieron en una depresión de la que solo la fortaleza de Roberto pudo sacarme. Cuando por fin quedé embarazada de Mateo, pasé los 9 meses rezando, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que este bebé sí llegara a término, que pudiera conocerlo, abrazarlo, verlo crecer. El día que Mateo nació fue el más feliz de mi vida. Pesó 3.2 kilos y tenía una mata de pelo negro tan abundante que la enfermera bromeó diciendo que había nacido con peluca. Lo pusieron sobre mi pecho y sentí que, por fin, estaba completa. Roberto lloró sin disimulo cuando sostuvo por primera vez a su hijo y juró que haría todo lo posible para que nunca le faltara nada. Y cumplió su promesa. Trabajaba de sol a sol, a veces tomando turnos dobles, mientras yo dejaba mi empleo para dedicarme por completo a nuestro bebé. La casa en Coyoacán la compramos cuando Mateo tenía 2 años. Era pequeña, necesitaba muchas reparaciones, pero era nuestra. Roberto fue arreglándola poco a poco, los fines de semana, con materiales que a veces le regalaban en las obras. Recordé las noches en que, con Mateo ya dormido, nos sentábamos en el patio trasero a planear cómo sería nuestro futuro. Roberto siempre hablaba de poner un negocio propio, de dejar de trabajar para otros. Yo soñaba con volver a dar clases cuando Mateo fuera mayor, quizás en una escuela cercana. Planeábamos viajar a Oaxaca todos los años para que nuestro hijo conociera sus raíces, la tierra de su madre. Las fotos seguían desfilando ante mis ojos. Mateo dando sus primeros pasos en este mismo salón. Mateo en su primer día de escuela, con su mochila casi tan grande como él. Mateo aprendiendo a andar en bicicleta en el Parque Centenario, con Roberto corriendo detrás, sosteniendo el asiento para que no se cayera. Y yo, siempre presente, siempre sosteniendo la cámara o apareciendo al lado de mi hijo, con esa sonrisa que ahora me costaba reconocer en el espejo. La Carmen de las fotos no sabía que el tiempo era un regalo precioso, que cada momento con su familia era un tesoro irreemplazable. Hubo momentos duros también, por supuesto. El año en que Roberto perdió su empleo y tuvimos que vender casi todo lo que teníamos para sobrevivir. Los meses en que mi padre enfermó y tuve que viajar constantemente a Oaxaca, dejando a Mateo al cuidado de Roberto y de vecinos. La vez que nuestro hijo se fracturó el brazo cayendo del árbol del patio y pasamos toda la noche en urgencias, aterrados. Pero siempre salimos adelante, los 3 juntos contra el mundo. Encontré una foto que me hizo detenerme. Era de hace apenas 3 años, en la fiesta de 15 años de la hija de mi comadre Lupita. Yo llevaba un vestido color turquesa que me había costado un mes de ahorros, pero que me hacía sentir hermosa. Roberto, a mi lado, me miraba no a la cámara, sino a mí, con esa adoración que nunca se apagó en sus ojos. Y Mateo, ya no tan pequeño,
Posaba con ese gesto medio incómodo de los preadolescentes que empiezan a sentirse mayores. Éramos felices, profundamente felices, aunque a veces las preocupaciones cotidianas nos hicieran olvidarlo. Cerré el álbum cuando escuché la puerta abrirse. Roberto y Mateo regresaban del parque. Mi hijo entró primero, con las mejillas sonrojadas por el frío y una expresión más tranquila que la de anoche. «Mamá», dijo, acercándose a sentarse junto a mí, «papá me ha dicho que no vamos a vender la casa, que la abuela estaba equivocada». «Así es, mi amor», le confirmé, acariciando su cabello. «Esta es nuestra casa, la que construimos con tanto esfuerzo. Nadie va a cambiar eso». Roberto se sentó al otro lado, formando un círculo perfecto, los tres en el sofá donde habíamos compartido tantas tardes de películas, tantas conversaciones, tantas risas. «Carmen», dijo mi esposo, tomando mi mano, «quiero que sepas que no importa lo que digan los demás. Tú eres y serás siempre el amor de mi vida, la madre de mi hijo, el centro de nuestro hogar. Si nos queda poco tiempo juntos, haremos que cada minuto cuente». Mateo asintió, con una seriedad impropia de sus 12 años. «Y podemos empezar ahora mismo», dijo, señalando el álbum de fotos. «¿Me cuentas la historia de cada foto, mamá? Quiero recordar todo sobre ti». Y así, en esa tarde de diciembre, con el árbol de Navidad parpadeando suavemente en un rincón, comencé a narrarle a mi hijo cada recuerdo, cada anécdota, cada momento que había construido nuestra vida familiar. Le hablé de cómo me enamoré de su padre, de cómo lo esperamos a él durante tanto tiempo, de los lugares que visitamos, de las dificultades que superamos. Le conté sobre mis padres, sus abuelos, a los que apenas recordaba porque partieron cuando él era muy pequeño. Le hablé de Oaxaca, de los colores del mercado, del sabor del chocolate caliente en las mañanas frías, del sonido de la marimba en las fiestas del pueblo. Y mientras hablaba, sentía que cada historia era un hilo invisible que tejía un manto protector alrededor de mi hijo, algo que podría abrigarlo cuando yo ya no estuviera a su lado. Los días que siguieron a Navidad transcurrieron con una calma aparente. Mateo no regresó a la escuela por las vacaciones, así que pasábamos todo el día juntos, cocinando, viendo películas, jugando juegos de mesa que él sacó del fondo del armario, recordando cómo se jugaban. Roberto pidió unos días libres en el trabajo para estar con nosotros, algo que nunca antes había hecho. Intentábamos desesperadamente crear recuerdos, como si pudiéramos almacenar tiempo, guardarlo en frascos para cuando ya no estuviéramos juntos. El 30 de diciembre, mi comadre Lupita organizó, como cada año, una pequeña reunión para despedir el año. Dudé en asistir. El recuerdo de la cena de Nochebuena seguía fresco, y no tenía fuerzas para enfrentarme a miradas de lástima, o peor aún, a más planes sobre mi ausencia futura. Pero Roberto insistió. «No podemos escondernos, Carmen. Son nuestros amigos de toda la vida. Además, te hará bien salir un poco de casa». Cedí, más por no preocuparlo que por convicción propia. Me puse mi vestido favorito, me maquillé con esmero para ocultar las ojeras y la palidez, y los tres nos dirigimos a casa de Lupita, a solo unas cuadras de la nuestra. El ambiente festivo contrastaba con mi estado de ánimo. Había unas 20 personas, vecinos y amigos de toda la vida, comiendo, bebiendo, bailando al ritmo de la música que sonaba desde un viejo estéreo. Lupita me recibió con un abrazo prolongado, susurrándome al oído que estaba allí para lo que necesitara. Su esposo, Javier, se llevó a Roberto a la cocina para servirle una cerveza, y Mateo se unió a los otros niños que jugaban en el patio. Me sentí casi normal durante un rato, conversando con las mujeres sobre recetas, chismes del barrio, planes para el año que comenzaba. Nadie mencionó mi enfermedad, aunque podía notar que evitaban ciertos temas, que medían sus palabras, que me miraban con un cuidado especial. Todo cambió cuando llegó Mónica, mi cuñada, la esposa de Alberto, el hermano menor de Roberto. No esperaba verla allí, pues no pertenecía a nuestro círculo de amigos, pero aparentemente Lupita la había invitado por cortesía, al ser parte de la familia. Mónica entró como si fuera la dueña del lugar, saludando a todos con besos sonoros, luciendo un vestido demasiado elegante para la ocasión y joyas que seguramente eran imitaciones. Me vio sentada en un rincón y vino directamente hacia mí, con esa sonrisa falsa que siempre me había incomodado. «Carmen, qué sorpresa verte aquí. ¿Cómo te sientes?», preguntó,
con un tono demasiado alto que atrajo la atención de varios invitados. «Bien, gracias», respondí secamente, esperando que captara la indirecta y cambiara de tema. Pero Mónica nunca había sido buena para captar indirectas. O quizás, simplemente, le gustaba ser el centro de atención a costa de los demás. Doña Consuelo nos contó todo, continuó, sentándose a mi lado sin ser invitada. Qué terrible noticia, de verdad. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Unos se van, otros seguimos adelante. Sentí que el aire se espesaba a mi alrededor. Las conversaciones cercanas se apagaron gradualmente, y pronto todos parecían pendientes de nuestro intercambio. «Mónica, no creo que este sea el momento ni el lugar», intervino Lupita, intentando desviar la conversación. «¿Por qué no? Si no es ningún secreto», replicó Mónica con fingida inocencia. «Todos aquí queremos a Carmen y nos preocupamos por ella. Y por Roberto y el niño, claro. De hecho, estuve hablando con Alberto y decidimos que, cuando llegue el momento, podemos llevarnos a Mateo con nosotros por temporadas. Tenemos esa habitación extra y le haría bien estar con sus primos». Sentí un nudo en la garganta y un dolor sordo en el pecho que nada tenía que ver con mi enfermedad. Era la segunda vez en menos de una semana que alguien hablaba de mi hijo como si fuera un objeto a repartir, un problema a resolver cuando yo ya no estuviera. «Mi hijo tiene padre», logré articular, con la voz temblorosa por la ira contenida. «Roberto se hará cargo perfectamente». «Ay, Carmen, no te ofendas», dijo Mónica, tocándome el brazo con una falsa empatía que me revolvió el estómago. «Solo queremos ayudar. Roberto tendrá que trabajar, y el niño necesitará una figura materna. Es natural que la familia se una en estos momentos. La misma familia que ya está decidiendo vender nuestra casa», respondí, incapaz de contenerme. «La misma familia que me da por muerta antes de tiempo». Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Vi a Roberto acercarse desde la cocina, alarmado por el cambio en el ambiente. «Nadie te da por muerta, Carmen», intervino Mónica, con un tono condescendiente que solo aumentó mi rabia. «Solo somos prácticos. Además, no nos has dicho cuánto tiempo te dieron los médicos. ¿Fueron claros contigo o solo te dijeron que era terminal?» Esa fue la gota que colmó el vaso. Me levanté bruscamente, sintiendo que las piernas me fallaban. «¿Quién te crees que eres para preguntarme eso? ¿Acaso estás contando los días para quedarte con mi casa, con mi hijo?» Roberto llegó a mi lado, intentando calmarme, pero yo ya estaba fuera de mí. Toda la rabia, toda la impotencia, todo el miedo que había estado conteniendo desde el diagnóstico explotaron en ese momento. Estoy enferma, no estoy muerta, y mientras respire, Mateo es mi hijo. Esta es mi vida, y nadie, absolutamente nadie, va a decidir qué pasa después de mí. Mi voz se quebró en la última frase y sentí que me faltaba el aire. Roberto me sostuvo por la cintura, preocupado. Mateo apareció desde el patio, atraído por los gritos, y se quedó paralizado al verme en ese estado. «Carmen, cálmate, por favor», me suplicó Roberto, pero yo ya no podía detener el torrente de emociones. «Siempre me has envidiado, Mónica», continué, señalándola acusatoriamente. «Mi casa, mi familia, incluso mis tamales. Siempre quisiste lo que yo tenía. Pues déjame decirte algo. Podrás quedarte con mis muebles. Incluso podrías intentar quedarte con mi esposo. Pero jamás, ¿me escuchas? Jamás tendrás a mi hijo». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Lupita se acercó, intentando mediar, pero Mónica se levantó, visiblemente ofendida. «Estás delirando, Carmen. La enfermedad te está afectando el juicio. Vámonos, Alberto», llamó a su esposo, que se acercó cabizbajo, evidentemente incómodo con la situación. «Creo que todos deberíamos calmarnos», sugirió Javier, el esposo de Lupita, pero nadie le hizo caso. «Esto es exactamente a lo que me refería», añadió Mónica, dirigiéndose a los presentes como si buscara testigos para un juicio. «¿Cómo va a cuidar bien de un niño una mujer en su estado? Roberto, deberías considerar seriamente nuestra oferta. Es por el bien de Mateo». Mi hijo, que hasta ese momento había permanecido callado, dio un paso adelante. «No necesito que nadie me cuide excepto mi papá», dijo con una voz sorprendentemente firme para sus 12 años. «Y mi mamá no está loca ni delira. Eres tú la que está siendo cruel». Mónica pareció genuinamente sorprendida por la intervención de Mateo. Abrió la boca para responder, pero Alberto la tomó del brazo y la condujo hacia la salida,
murmurando disculpas a su paso. Me dejé caer en el sofá, exhausta emocional y físicamente. La sala se había quedado en silencio, solo interrumpido por los murmullos apagados de los invitados que no sabían cómo reaccionar. Lupita se acercó con un vaso de agua y una pastilla. «Tómate esto, comadre», me dijo suavemente. «Te ayudará con el dolor». No me había dado cuenta, pero estaba temblando, y un sudor frío me cubría la frente. El esfuerzo y la alteración habían desencadenado uno de los episodios de dolor que cada vez eran más frecuentes. Roberto se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Vamos a casa, mi amor», me dijo con ternura. «Ha sido demasiado para un día». Asentí débilmente, incapaz de articular palabra. Mateo se sentó a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro, en un gesto protector que me partió el alma. Mi pequeño había presenciado demasiado en estos días. Había madurado a la fuerza, empujado por circunstancias que ningún niño debería enfrentar. Nos despedimos de Lupita y Javier, que insistieron en acompañarnos hasta casa a pesar de que solo estaba a 3 cuadras. El aire frío de la noche me ayudó a despejarme un poco, pero el daño ya estaba hecho. Había perdido el control, había expuesto mi vulnerabilidad, mis miedos, mi rabia, delante de todos. Esa noche, mientras Roberto me ayudaba a ponerme el pijama y me arropaba como si fuera una niña, sentí una vergüenza profunda por mi arrebato, pero también, en algún lugar recóndito de mi ser, sentí que algo había cambiado dentro de mí, como si una semilla dormida hubiera comenzado a germinar. «Lo siento», le dije a Roberto cuando se acostó a mi lado. «No debí perder el control así». «No te disculpes», me respondió, besando mi frente. «Mónica se lo buscó. Y a decir verdad, me alegra que hayas dicho lo que sentías. Llevas demasiado tiempo guardándote todo. Pero Mateo no debería haber presenciado eso. Mateo está bien. De hecho, creo que está orgulloso de ti. Lo vi en sus ojos cuando te defendió frente a Mónica». Me quedé pensando en sus palabras mientras el sueño me vencía, ayudado por la medicación. Quizás Roberto tenía razón. Quizás era hora de dejar de ser la Carmen sumisa, la que siempre cedía, la que ponía paz a cualquier precio. Quizás era hora de luchar, no solo contra la enfermedad que me consumía, sino también contra aquellos que intentaban borrarme antes de tiempo. Con ese pensamiento me dormí, ignorando que al día siguiente descubriría algo que cambiaría por completo el rumbo de mis últimos meses de vida. El año nuevo llegó sin celebraciones en nuestra casa. Los 3 nos quedamos despiertos hasta la medianoche. Comimos 12 uvas mientras las campanadas sonaban en la televisión. Nos abrazamos con fuerza conteniendo las lágrimas y nos fuimos a dormir poco después, sin champán, sin fiesta, solo con la certeza de que este sería, probablemente, nuestro último año juntos. El 1 de enero amaneció nublado, como si el cielo quisiera acompañar nuestro estado de ánimo. Roberto se levantó temprano para ir a trabajar. La construcción no se detiene ni en festivos cuando hay plazos que cumplir, y Mateo seguía dormido, agotado por las emociones de los últimos días. Me quedé en la cama unos minutos más, sintiendo un cansancio que no se iba con el descanso, un dolor sordo que se había vuelto mi compañero constante, pero tenía que levantarme. No podía desperdiciar ni un solo día, ni una sola hora. Mientras preparaba el desayuno para Mateo, sonó el teléfono. Era Guadalupe, mi hermana, llamando desde Oaxaca. «Carmen, ¿cómo estás? Estuve pensando en ti toda la noche», me dijo con esa voz cálida que siempre me había reconfortado. «Sobreviviendo, hermana», respondí, apoyándome en la encimera para no caer. Los mareos eran cada vez más frecuentes. «Pero no te preocupes. Estamos bien. He hablado con José», continuó ella, refiriéndose a su esposo. «Y queremos que vengas a Oaxaca. El clima es mejor para tu salud, y aquí podremos cuidarte entre todos. Hay un médico en el pueblo que ha tratado casos como el tuyo con hierbas tradicionales y...» «Lupita», la interrumpí, usando el diminutivo con el que la llamaba desde niñas. «Agradezco tu oferta, pero mi lugar está aquí, con Roberto y Mateo. No puedo irme ahora». «Pero ellos también podrían venir», insistió. «Al menos por una temporada. Roberto podría encontrar trabajo en la construcción. Hay mucha demanda aquí, y Mateo se adaptaría rápido. Los niños siempre lo hacen». Suspiré profundamente. Sabía que mi hermana tenía buenas intenciones, pero no podía evitar sentir que era una más de las personas que querían organizarme la vida y la muerte, sin considerar mis deseos. «No es tan simple, Lupita. Roberto tiene un buen trabajo aquí,
con seguro médico que estamos usando para mis tratamientos. Mateo tiene su escuela, sus amigos, y yo quiero pasar mis últimos días en mi casa, en mis términos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura, hermana?, preguntó finalmente, con voz temblorosa. Tengo tanto miedo de perderte sin haber pasado tiempo contigo. Puedes venir a visitarnos cuando quieras, le dije, sintiendo un nudo en la garganta. De hecho, me encantaría que vinieras, pero no me pidas que me vaya, por favor. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de la cocina hacia el pequeño patio trasero. El limonero que plantamos cuando compramos la casa había crecido tanto que sus ramas casi tocaban la ventana del segundo piso. Recordé cómo Roberto había insistido en plantarlo, a pesar de que el vendedor de plantas nos advirtió que ese tipo de árbol rara vez daba frutos en la ciudad. Verás cómo sí lo hace, había respondido mi esposo con esa terquedad optimista que tanto amaba. Y tenía razón. Ahora el árbol daba limones todo el año. Ese recuerdo me hizo pensar en todas las veces que había cedido mis deseos a los de otros. Cómo dejé mi trabajo de maestra porque mi suegra insistió en que una buena madre debía estar en casa con su hijo. Cómo nunca insistí en que Roberto buscara un mejor empleo porque él se sentía cómodo donde estaba, aunque yo sabía que podía aspirar a más. Cómo siempre era yo quien visitaba a la familia en Oaxaca, nunca exigiendo que ellos vinieran a conocer mi hogar, mi vida en la capital. Siempre cediendo, siempre complaciendo, siempre poniendo las necesidades y deseos de los demás por encima de los míos. Y ahora, todos esos otros querían decidir también cómo serían mis últimos meses, dónde y con quién los pasaría, qué quedaría de mí cuando ya no estuviera. Ya basta, me dije en voz alta, sorprendiéndome a mí misma. Ya es suficiente. En ese momento, Mateo entró en la cocina, frotándose los ojos, con el pelo revuelto y el pijama arrugado. «Buenos días, mamá», murmuró, sentándose en la mesa. «¿Con quién hablabas?» «Con tu tía Guadalupe», respondí, sirviéndole un vaso de jugo de naranja recién exprimido. «Quiere que vayamos a Oaxaca». «¿Y vamos a ir?», preguntó, repentinamente alerta. «No, mi amor, nos quedamos aquí, en nuestra casa». La firmeza en mi voz debió sorprenderlo, porque me miró con atención, como si me viera realmente por primera vez en mucho tiempo. «Me alegro», dijo finalmente. «No quiero ir a ninguna parte». Mientras desayunábamos, le pedí a Mateo que me ayudara a buscar unas cajas en el ático después. Quería revisar algunos documentos antiguos, le dije, aunque en realidad no estaba segura de qué estaba buscando. Solo sentía que había llegado el momento de poner mis asuntos en orden, de tomar el control de lo que quedaba de mi vida. El ático estaba polvoriento y desordenado. Cajas apiladas sin ningún criterio, muebles viejos cubiertos con sábanas, juguetes de Mateo que ya no usaba pero que no habíamos podido tirar. Mi hijo estornudaba cada pocos minutos mientras me ayudaba a mover las cajas más pesadas. «¿Qué buscamos exactamente, mamá?», preguntó, después de que rechazara la tercera caja que me ofrecía. «No estoy segura», admití, sintiendo una punzada de dolor en el costado que me obligó a sentarme en un viejo baúl, pero lo sabré cuando lo vea. Mateo se sentó a mi lado, en silencio. Su cercanía, su calor, me daban fuerzas para continuar a pesar del cansancio. «¿Mamá?», dijo finalmente, con voz titubeante. «¿Puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras, mi amor. ¿Tienes miedo de...?» «Ya sabes». No necesitaba terminar la frase. Sabía perfectamente a qué se refería. Me tomé un momento para considerar mi respuesta, no queriendo mentirle, pero tampoco asustarle más de lo necesario. «Sí, tengo miedo», admití finalmente. «Pero no de morir exactamente. Tengo miedo de no haber vivido lo suficiente, de no haber hecho todo lo que quería hacer, de que me olviden demasiado pronto». Mateo asintió, como si entendiera perfectamente, aunque dudaba que un niño de su edad pudiera comprender plenamente lo que significaba el arrepentimiento de una vida a medias vivida. «Yo nunca te olvidaré», declaró con una convicción que me humedeció los ojos. «Y tampoco papá. Hablaremos de ti todos los días». Lo abracé con fuerza, inhalando el aroma de su cabello, grabándolo en mi memoria. «Gracias, mi niño. Eso me consuela». Seguimos buscando entre cajas, hasta que encontramos una marcada con la palabra «Documentos» en letras grandes. Dentro había carpetas con nuestros certificados de nacimiento, nuestro acta de matrimonio, documentos de la escuela de Mateo y algo que había olvidado por completo,
El testamento que Roberto y yo habíamos hecho años atrás, cuando Mateo era apenas un bebé, y nosotros, jóvenes e ingenuos, pensábamos que era una simple formalidad. Lo abrí con manos temblorosas, recordando vagamente que lo habíamos hecho cuando Roberto sufrió aquel accidente en la obra que casi le cuesta la vida. Estábamos asustados, preocupados por qué pasaría con nuestro hijo si algo nos ocurría a los dos. El testamento era simple. En caso de fallecimiento de ambos, Mateo quedaría bajo la tutela de mi hermana Guadalupe, y todos nuestros bienes pasarían a él cuando cumpliera la mayoría de edad. En caso de que solo uno de nosotros falleciera, todo pasaría al cónyuge superviviente. Pero lo que me llamó la atención fue un detalle que había olvidado por completo. La casa no estaba a nombre de los dos, estaba solo a mi nombre. Recordé entonces que había sido un regalo de mi padre. Él había vendido unas tierras en Oaxaca y nos había dado el dinero para el enganche. Insistió en que la casa estuviera a mi nombre, para que siempre tengas un techo seguro, hija, me había dicho. Roberto nunca se opuso a la idea, diciendo que le daba igual a nombre de quién estuviera, mientras fuera nuestro hogar. Ese descubrimiento me dejó aturdida. Si la casa estaba a mi nombre, entonces yo, y solo yo, podía decidir qué pasaría con ella después de mi muerte. Podía asegurarme de que nadie la vendería contra la voluntad de Roberto, de que mi hijo siempre tendría su hogar intacto, de que mi recuerdo permanecería en cada rincón, en cada árbol del jardín, en cada marca de crecimiento en el marco de la puerta de la cocina. Mateo, ¿puedes traerme esa caja de allá?, le pedí, señalando otra caja etiquetada como fotos. Mi hijo obedeció de inmediato, arrastrando la pesada caja hasta mis pies. Dentro había álbumes, fotografías sueltas, negativos antiguos, y al fondo, lo que estaba buscando sin saberlo, un cuaderno de cuero marrón, desgastado por el uso, que había sido mi diario durante años. Lo abrí con reverencia, pasando las páginas amarillentas llenas de mi caligrafía cuidadosa. Allí estaba todo: mis esperanzas cuando llegué a la ciudad, mi alegría al conocer a Roberto, mi dolor por los embarazos perdidos, mi felicidad inmensa cuando Mateo nació sano, mis miedos, mis sueños, mis pequeñas victorias cotidianas. Y mientras lo hojeaba, sentí que algo dentro de mí se transformaba, una determinación nueva, una fuerza que creía perdida entre los dolores y los medicamentos. La Carmen que había escrito esas páginas no era una mujer que se dejara pisotear, que permitiera que otros decidieran por ella. Era una mujer con voz propia, con deseos propios, con planes propios. Esa Carmen seguía dentro de mí, enferma, debilitada, pero viva. Y mientras estuviera viva, lucharía, no contra la muerte, que era inevitable, sino contra el olvido, contra la indiferencia, contra todos aquellos que querían borrarme antes de tiempo. Mateo, dije, cerrando el diario y guardándolo junto con el testamento, ayúdame a bajar. Tenemos mucho trabajo que hacer. Mi hijo me miró intrigado, pero no hizo preguntas. Me ofreció su brazo con una galantería impropia de su edad y me ayudó a bajar la escalera del ático, sujetándome cuando mis piernas flaqueaban. En la cocina, saqué papel y lápiz y comencé a escribir una lista. Cosas que hacer antes de morir. No eran grandes hazañas ni viajes exóticos. Mi cuerpo ya no resistiría tales aventuras, sino pequeñas acciones significativas. Personas a las que necesitaba hablar. Asuntos que debía resolver. Recuerdos que quería dejar. Y en la cabeza de la lista, con letras grandes y decididas, escribí: Testamento nuevo. Ya no sería la Carmen que todos podían moldear a su antojo. A partir de ese momento, yo decidiría sobre mi vida, sobre mi muerte, sobre mi legado, y nadie, absolutamente nadie, me volvería a hacer sentir que no importaba, que era prescindible, que podía ser reemplazada. Cuando Roberto regresó del trabajo esa tarde, notó de inmediato el cambio en mí. No solo estaba más animada, más activa a pesar del cansancio constante, sino que había algo diferente en mi mirada, en mi postura, en mi voz. ¿Pasó algo mientras no estaba?, me preguntó, abrazándome por la espalda mientras yo preparaba la cena. Sí, respondí, girándome para mirarlo directamente a los ojos. Encontré a la Carmen que solía ser, y no pienso perderla de nuevo. A la mañana siguiente, le pedí a Roberto que me acompañara a la notaría. No le expliqué exactamente para qué, solo le dije que necesitaba poner algunos papeles en orden
antes de que fuera demasiado tarde. Él no hizo preguntas, limitándose a tomar un día libre en el trabajo y a preparar a Mateo para la escuela, que reiniciaba clases después de las vacaciones. ¿Estás segura de que tienes fuerzas para esto?, me preguntó mientras me ayudaba a subir al taxi. El esfuerzo en el ático el día anterior me había dejado más débil de lo habitual, y esa mañana me había costado incluso vestirme sola. Completamente segura, respondí, con una determinación que no admitía réplicas. Es algo que tengo que hacer. La notaría estaba en el centro, un edificio antiguo con escaleras de mármol que se me antojaron una montaña insuperable. Roberto me sujetó firmemente mientras las subíamos, paso a paso, deteniéndonos cada pocos escalones para que recuperara el aliento. El notario, el licenciado Mendoza, era un hombre mayor que conocíamos desde hacía años. Él había tramitado la compra de nuestra casa y había redactado nuestro primer testamento. Nos recibió con la gravedad profesional de siempre, pero noté en sus ojos un destello de compasión cuando vio mi estado. «Señora Vega, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó, invitándonos a sentarnos en cómodas butacas frente a su escritorio de caoba. «Necesito modificar mi testamento», dije sin preámbulos. Roberto me miró sorprendido. No le había comentado nada al respecto. «Entiendo», respondió el licenciado Mendoza, sacando una carpeta de un archivador. «Tengo aquí el documento que firmaron hace años. ¿Qué modificaciones desea hacer? Quiero asegurarme de que la casa quede a nombre de mi hijo, no de mi esposo», declaré, sintiendo cómo Roberto se tensaba a mi lado. «Carmen, ¿de qué hablas?», intervino, visiblemente confundido. «La casa es de los dos». «No, Roberto», respondí, tomando su mano para suavizar el impacto de mis palabras. «La casa está solo a mi nombre. Fue un regalo de mi padre, ¿recuerdas? Y quiero que siga siendo un hogar para Mateo, pase lo que pase». Vi en sus ojos que entendía perfectamente a qué me refería, a las insinuaciones de su familia de venderla después de mi muerte, a los planes que ya estaban haciendo a mis espaldas. «Por supuesto que seguirá siendo su hogar», dijo con voz temblorosa. «Jamás vendería el lugar donde crecimos como familia». «Lo sé, mi amor», le aseguré, apretando su mano. «Pero quiero que quede legalmente establecido. No es que no confíe en ti, es que no confío en las presiones que puedan ejercer sobre ti cuando yo no esté». El notario, acostumbrado a situaciones delicadas como esta, intervino con tacto. «Señora Vega, si entiendo bien, lo que usted desea es establecer que la propiedad pase directamente a su hijo menor de edad, quedando su esposo como administrador de la misma hasta que el niño cumpla la mayoría de edad, pero sin poder disponer de ella. ¿Es así?». «Exactamente», confirmé, aliviada de que entendiera tan rápido. «Y quiero añadir algo más. Si, por alguna razón, fuera absolutamente necesario vender la casa, el dinero debe depositarse en un fideicomiso a nombre de Mateo para sus estudios universitarios. Bajo ninguna circunstancia podrá usarse para otro fin». Roberto parecía herido, y lo entendía. En cierto modo, mis disposiciones mostraban una falta de confianza en él. Pero no era eso. Era más bien una desconfianza en las circunstancias, en la vulnerabilidad que sabía que sentiría después de mi partida, en la insistencia de su familia que ya había comenzado a manifestarse. «Roberto», le dije, girándome completamente hacia él, ignorando momentáneamente al notario. «Sabes que confío en ti con mi vida, con nuestro hijo, con todo, pero también sé lo persuasiva que puede ser tu familia, especialmente tu madre. Solo quiero protegeros a ti y a Mateo de decisiones precipitadas que puedan lamentar después». Vi en sus ojos que entendía. Asintió lentamente, aunque la sombra de dolor no desapareció completamente de su mirada. «Hay algo más que quiero añadir al testamento», continué, volviendo a dirigirme al licenciado Mendoza. «Tengo un diario, un cuaderno de cuero marrón. Quiero que se especifique que es para Mateo, para que lo lea cuando cumpla 18 años. Hasta entonces, debe guardarlo Roberto». «Así se hará», asintió el notario, tomando notas detalladas. La redacción del Nuevo Testamento llevó casi 2 horas. Cada palabra, cada cláusula, fue cuidadosamente considerada. Quería que todo quedara perfectamente claro, sin ambigüedades que pudieran dar lugar a interpretaciones convenientes. Cuando finalmente firmé el documento, con Roberto y el propio licenciado Mendoza como testigos, sentí un extraño alivio. Era como si hubiera dejado caer un peso que no sabía que cargaba. Mi casa, mi hogar, el lugar donde había sido verdaderamente feliz, seguiría siendo un refugio para mi familia cuando yo ya no estuviera. Al salir de la notaría,
Roberto estaba inusualmente silencioso. Caminamos lentamente hacia la parada de taxis, con mi brazo firmemente sujeto al suyo para no caer. ¿Estás enfadado?, le pregunté finalmente, incapaz de soportar más su silencio. No, respondió después de un momento. No exactamente. Es solo que me duele que hayas tenido que hacer esto, que hayas sentido la necesidad de proteger a nuestro hijo y nuestra casa de mi propia familia. Lo sé, suspiré, sintiendo el cansancio apoderarse de mí. A mí también me duele, pero después de lo que pasó en Nochebuena y en casa de Lupita, necesitaba tener la certeza de que nuestro hijo estará seguro, que tendrá un hogar, que no será una carga para nadie. Roberto se detuvo en seco y me miró con una intensidad que me estremeció. Mateo nunca será una carga, Carmen. Es nuestro hijo, lo más valioso que tenemos, y te juro por lo más sagrado que, pase lo que pase, lo cuidaré como lo harías tú. Nadie, ni mi madre, ni mis hermanos, nadie tomará decisiones sobre su futuro excepto él mismo cuando sea lo suficientemente mayor. Sus palabras, la sinceridad en su voz, la determinación en su mirada, me conmovieron hasta las lágrimas. Este era el hombre del que me había enamorado, el padre que había elegido para mi hijo, el compañero con quien había construido una vida. Gracias, murmuré, abrazándolo en plena calle, sin importarme las miradas de los transeúntes, por entender, por estar siempre a mi lado, por ser quien eres. Nos dirigimos a casa en taxi, en un silencio ya no incómodo, sino íntimo, como el de quienes han superado juntos una prueba difícil. Al llegar, me sorprendió encontrar a mi hermana Guadalupe en la puerta, con una pequeña maleta a sus pies. «¿Lupita?», exclamé, bajando del taxi con ayuda de Roberto. «¿Qué haces aquí?». «Vine a cuidarte, hermana», respondió, abrazándome con fuerza. «José se quedará con los niños en Oaxaca. Yo me quedo contigo el tiempo que sea necesario». Su presencia, su decisión de estar conmigo en estos momentos difíciles, fue como un bálsamo para mi corazón herido. No me pedía que fuera yo quien viajara, quien se adaptara, quien dejara su hogar. Era ella quien venía a mí, en mis términos, respetando mis deseos. Entramos juntos a la casa, y mientras Roberto preparaba café y Guadalupe deshacía su modesta maleta, yo me senté en el sofá, agotada, pero extrañamente en paz. Había dado un paso importante ese día. Había tomado el control de algo fundamental. Había protegido a mi familia de la mejor manera que podía. Esa noche, cuando Mateo regresó de la escuela y encontró a su tía, su alegría fue contagiosa. Durante la cena, por primera vez en semanas, hubo risas genuinas, conversaciones ligeras, momentos de normalidad en medio de la tormenta que era nuestra vida desde el diagnóstico. Más tarde, mientras Guadalupe y Mateo lavaban los platos, mi hermana había insistido en que yo descansara. Roberto se sentó a mi lado en el sofá y me entregó un sobre. «¿Qué es esto?», pregunté curiosa. «Ábrelo», fue su única respuesta. Dentro había un documento notariado, fechado ese mismo día. Roberto había ido a otra notaría después de dejarme en casa. Era una declaración jurada en la que se comprometía a nunca vender la casa sin el consentimiento explícito de Mateo, incluso después de que éste cumpliera la mayoría de edad. «No hacía falta», le dije, profundamente conmovida por su gesto. «Para mí sí», respondió con sencillez. «Quiero que te vayas tranquila, Carmen. Quiero que sepas que entiendo lo importante que es esta casa para ti, para nosotros, y que la protegeré con mi vida si es necesario». En ese momento sentí que, a pesar del cáncer que me consumía, a pesar del tiempo limitado que me quedaba, era inmensamente afortunada. Tenía un esposo que me amaba de verdad, un hijo maravilloso, una hermana dispuesta a dejarlo todo por estar conmigo. Tenía un hogar que seguiría siendo un refugio para mi familia cuando yo ya no estuviera. Y tenía la certeza, por primera vez desde el diagnóstico, de que no sería olvidada, de que mi presencia permanecería en cada rincón de esa casa, en cada recuerdo compartido, en cada página de mi diario que Mateo leería algún día. Esa noche, cuando por fin me acosté, sentí una extraña ligereza, como si me hubiera quitado de encima un peso insoportable. No estaba curada. El cáncer seguía allí, avanzando inexorablemente, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de algo, que ya no era solo una paciente terminal, una madre que pronto se iría, una esposa a punto de dejar un hueco imposible de llenar. Era Carmen Vega, una mujer con voz propia,
con el poder de proteger a su familia incluso después de su partida. Y esa certeza, esa pequeña victoria, me permitió dormir esa noche sin pesadillas, con una sonrisa en los labios. Los días siguientes transcurrieron con una nueva rutina. Guadalupe se instaló en la habitación de invitados y asumió gran parte de las tareas domésticas que yo ya no podía realizar. Roberto seguía yendo al trabajo, pero regresaba siempre temprano, y Mateo iba a la escuela con más ánimo, sabiendo que al volver me encontraría acompañada por su tía, no sola y exhausta como antes. Mi estado físico empeoraba gradualmente, el dolor era más constante, necesitaba más medicación, dormía más horas, pero mi espíritu se mantenía firme, alimentado por la determinación de aprovechar cada momento, de dejar todo en orden, de asegurarme que mi familia estaría bien después de mi partida. Una mañana, mientras Roberto estaba en el trabajo y Mateo en la escuela, le pedí a Guadalupe que me ayudara a escribir cartas que mi hijo recibiría en momentos especiales de su vida, su graduación de secundaria, su primer día de universidad, el día que se enamorara por primera vez, el día que sintiera que no podía más. Quería que, en esos momentos cruciales, tuviera palabras mías, consejos, amor. ¿Estás segura, Carmen?, me preguntó mi hermana, con los ojos húmedos al entender lo que le estaba pidiendo. Va a ser muy doloroso para ti. Estoy segura, respondí, mientras ella preparaba papel, sobres y bolígrafos en la mesa de la cocina. Es doloroso, sí, pero también es reconfortante saber que podré estar con él de alguna manera en esos momentos importantes. Pasamos horas escribiendo. A veces, el dolor me obligaba a detenerme, a respirar profundo, a cerrar los ojos hasta que pasara. Otras veces, las lágrimas me impedían ver el papel, pero seguí adelante, vertiendo en esas cartas todo mi amor, todos mis consejos, todas las cosas que quería decirle a mi hijo y que no tendría oportunidad de hacerlo en persona. Cuando terminamos, teníamos 7 sobres cuidadosamente sellados, cada uno con la indicación de cuándo debía ser entregado a Mateo. Se los di a Guadalupe, no a Roberto. No porque no confiara en él, sino porque sabía que para él sería demasiado doloroso guardarlos, verlos cada día, saber que contenían palabras que yo le dirigía a nuestro hijo desde más allá de la muerte. Los guardaré como el mayor tesoro, me prometió mi hermana, guardando los sobres en su maleta. Y te juro que se los daré a Mateo exactamente cuando has indicado, ni un día antes, ni un día después. Esa misma tarde, llegó una visita inesperada. Doña Consuelo, la madre de Roberto. No la habíamos visto desde la desastrosa cena de Nochebuena, cuando Roberto le pidió que se marchara. Abrí la puerta con aprensión, pero me sorprendió encontrarla sola, sin la compañía habitual de mi cuñada Mónica. Carmen, me saludó con una formalidad inusual. ¿Puedo pasar? Le abrí paso sin decir palabra. Guadalupe salió de la cocina al escuchar voces y se quedó en el umbral, observando la escena con cautela. Mi hermana Guadalupe, presenté, aunque las dos mujeres ya se conocían de ocasiones anteriores. Está quedándose conmigo por una temporada. Doña Consuelo asintió secamente hacia mi hermana y luego volvió a dirigirse a mí. Quería hablar contigo a solas, pero supongo que no será posible. Lo que tengas que decirme puedes hacerlo delante de mi hermana, respondí, sentándome en el sofá porque las piernas ya no me sostenían bien. No tengo secretos para ella. La mujer apretó los labios, claramente contrariada, pero finalmente tomó asiento frente a mí. Roberto me ha contado lo del testamento, dijo sin preámbulos. No entiendo por qué has hecho algo así, Carmen. Parece como si no confiaras en mi hijo. Sentí que la sangre me hervía, pero me obligué a mantener la calma. Al contrario, doña Consuelo, confío plenamente en Roberto. En quien no confío es en las personas que intentan influenciarlo, que ya están haciendo planes sobre esta casa, sobre mi hijo, cuando yo ni siquiera he fallecido. Vi cómo sus mejillas se encendían, mitad vergüenza, mitad indignación. Solo estábamos siendo prácticos. La muerte es parte de la vida, y hay que estar preparados. Ser prácticos, repetí, con un tono que dejaba claro lo que pensaba de esa explicación. ¿Sabe qué es práctico, doña Consuelo? Que mi hijo pueda crecer en la casa donde ha sido feliz, que mi esposo no tenga que tomar decisiones bajo presión cuando esté de duelo, que mi recuerdo permanezca en las paredes que ayudé a levantar, en el jardín que planté con mis propias manos. Guadalupe se acercó y se sentó a mi lado, tomando mi mano en señal de apoyo.
Su presencia me daba fuerzas para enfrentarme a esta mujer que, durante años, había ejercido una influencia desmedida en nuestras vidas. «No has entendido nada», continuó doña Consuelo, con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. «Roberto no podrá mantener esta casa solo. Es demasiado grande, demasiado costosa, y Mateo necesitará una figura femenina, alguien que lo cuide como solo una madre sabe hacer». «¿Alguien como Mónica?», pregunté, sin poder contener la ironía. «¿La misma que ya está planeando llevárselo a vivir con ella?». «Mónica solo quiere ayudar», se defendió. «Tiene experiencia como madre, y sus hijos son más o menos de la edad de Mateo. Sería bueno para él estar con primos, con una familia completa». «Mateo tiene una familia completa», intervino Guadalupe, con una firmeza que me sorprendió. «Tiene a su padre, me tiene a mí, tiene a mis hijos, sus primos, y lo más importante, tendrá siempre el recuerdo de su madre, aquí, en esta casa». Doña Consuelo la miró como si acabara de notar su presencia. «Con todo respeto, señora, usted vive en Oaxaca. ¿De qué le sirve a Mateo tener familia allá cuando su vida está aquí, en la Ciudad de México?». «En primer lugar», respondió mi hermana, sin amilanarse, «no soy señora, soy Guadalupe. En segundo lugar, estoy aquí ahora, y seguiré viniendo todo lo que sea necesario. Y en tercer lugar, y más importante, no es usted quien decide qué le sirve a mi sobrino y qué no». Vi cómo la expresión de doña Consuelo se endurecía ante la intervención de mi hermana. No estaba acostumbrada a que la contradijeran, menos aún una extraña, como seguramente consideraba a Guadalupe. «Veo que no tiene sentido seguir con esta conversación», dijo, levantándose bruscamente. Esperaba encontrar a Carmen más razonable, pero veo que su enfermedad la ha vuelto obstinada e injusta con quienes solo quieren lo mejor para su familia. «Lo mejor para mi familia», repetí, también poniéndome de pie con esfuerzo. «Es que respeten sus deseos, sus sentimientos, su derecho a tomar sus propias decisiones. Y mi enfermedad, doña Consuelo, no me ha vuelto obstinada, me ha vuelto valiente, me ha hecho ver con claridad quiénes son mis verdaderos aliados y quiénes solo esperan mi partida para tomar lo que nunca ha sido suyo». La mujer me miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Nunca, en todos los años que llevaba conociéndola, le había hablado así. Siempre había sido la nuera complaciente, la que cedía, la que se callaba para mantener la paz. «Esto no ha terminado, Carmen», dijo finalmente, dirigiéndose a la puerta. «Roberto entrará en razón cuando ya no estés para influenciarlo. Mi hermana no necesita influenciar a nadie», intervino Guadalupe, siguiéndola hasta la puerta. «Su hijo la ama y respetará sus deseos, porque son justos y porque provienen del amor más puro. Y ahora, si nos disculpa, Carmen necesita descansar». Prácticamente la echó, cerrando la puerta tras ella con más fuerza de la necesaria. Luego volvió a mi lado y me abrazó mientras yo temblaba, no de miedo sino de indignación. «Tranquila, hermana», me susurró al oído. «No dejaremos que te hagan esto. No permitiremos que borren tu huella». Esa noche, cuando Roberto regresó del trabajo, le conté la visita de su madre. Vi cómo su rostro se ensombrecía, cómo apretaba los puños hasta que los nudillos se le ponían blancos. «Lo siento tanto, Carmen», dijo, sentándose a mi lado en la cama donde ya me había retirado a descansar. «No sé qué le pasa a mi madre. ¿Por qué actúa así? Siempre fuiste buena con ella. Siempre la respetaste. No es tu culpa, mi amor». Lo consolé, acariciando su mejilla áspera por la barba incipiente. «Y no quiero que esto cree un conflicto entre tú y ella. Es tu madre, y siempre será parte de tu vida. Pero tú eres mi esposa, la madre de mi hijo, el amor de mi vida», respondió con vehemencia. «Y no permitiré que nadie, ni siquiera mi propia madre, te falte al respeto o intente borrar tu memoria». Sus palabras me conmovieron profundamente. Este era el Roberto que conocía, el hombre leal y bueno del que me había enamorado. Sabía que, pasara lo que pasara, él mantendría vivo mi recuerdo, defendería nuestro hogar, criaría a nuestro hijo con los valores que ambos compartíamos. «Lo sé», le dije simplemente, besando su mano. «Confío en ti». Y era verdad. A pesar del testamento, a pesar de las precauciones que había tomado, en el fondo sabía que Roberto haría lo correcto. No por obligación legal, sino por amor. El documento era solo un respaldo,
una ayuda para que pudiera enfrentar las presiones externas cuando yo ya no estuviera a su lado. Esa noche, mientras todos dormían, escribí una última carta. No para Mateo, sino para Roberto. Una carta que Guadalupe le entregaría un año después de mi muerte, cuando el primer impacto del duelo hubiera pasado, cuando empezara a considerar la posibilidad de rehacer su vida. En ella, le daba permiso para ser feliz de nuevo, para enamorarse si su corazón se lo pedía, para traer, si así lo deseaba, a otra mujer a nuestra casa. Le pedía solo una cosa, que esa mujer respetara mi memoria, que no intentara borrarme de la vida de mi hijo, que entendiera que el amor no es exclusivo, que hay espacio en el corazón para los que se fueron y para los que llegan. Era mi último acto de amor hacia él, liberar su conciencia de cualquier sentimiento de culpa por seguir adelante. Porque eso es lo que hacemos los que amamos de verdad. Deseamos la felicidad del otro, incluso cuando ya no estemos para compartirla. Sellé la carta, la guardé en mi mesita de noche y me dormí con una extraña paz. Había preparado todo lo que estaba en mis manos. El resto dependería del tiempo, del destino, de la fortaleza de aquellos a quienes dejaba atrás. Febrero llegó con un frío inusual para la Ciudad de México. Mi cuerpo, cada vez más débil, lo sentía con especial intensidad. Pasaba la mayor parte del día en cama o en el sofá de la sala, arropada con mantas, observando la vida familiar desarrollarse a mi alrededor, como si yo fuera ya solo una espectadora. Guadalupe seguía con nosotros, convirtiéndose en el pilar que sostenía la casa. Roberto había tenido que volver a su horario normal en el trabajo, incapaz de seguir pidiendo permisos sin arriesgar su empleo. Y Mateo, mi pequeño gran Mateo, se esforzaba por mantener buenas notas en la escuela mientras aprendía a hacer pequeñas tareas domésticas para ayudar a su tía. El doctor Ramírez venía a casa 2 veces por semana para controlar mi estado. Los tratamientos paliativos ayudaban a mantener el dolor a raya, pero era evidente para todos que me deterioraba rápidamente. Había perdido tanto peso que mis huesos se marcaban bajo la piel, y el simple acto de caminar de la cama al baño me dejaba sin aliento. Una tarde, mientras Guadalupe había salido a comprar mis medicamentos y Mateo aún no regresaba de la escuela, escuché voces alteradas en la puerta. Reconocí inmediatamente la de Roberto, que había llegado antes de lo habitual, y la de su madre. Estaban discutiendo, algo raro en mi esposo, que siempre había sido respetuoso hasta el exceso con sus mayores. «No puedes seguir viniendo así, mamá», decía Roberto, con un tono firme que nunca le había escuchado usar con ella. «Carmen necesita tranquilidad, no más disgustos. Soy tu madre, Roberto», respondía doña Consuelo, con ese tono de víctima que tan bien sabía utilizar. «Tengo derecho a ver cómo están mi hijo y mi nieto. Además, quiero hablar con Carmen. Es importante. ¿Importante para quién? ¿Para ti? ¿Para Mónica? Porque seguramente no es importante para Carmen, ni para Mateo, ni para mí. Es sobre la casa», insistió doña Consuelo. «He estado hablando con un abogado, y creo que hay formas de impugnar ese testamento que hizo Carmen. Después de todo, compraron la casa juntos, con dinero de ambos». Mi corazón dio un vuelco al escuchar esas palabras. Incluso ahora, cuando me estaba muriendo literalmente frente a sus ojos, seguía pensando en cómo apoderarse de nuestra casa, en cómo borrar mi presencia de la vida de mi familia. ¿Impugnar el testamento? La voz de Roberto sonaba incrédula, casi estrangulada por la rabia. ¿Es en serio, mamá? ¿Eso es lo que te preocupa mientras mi esposa se está muriendo? ¿A quién le quedará la casa? No me malinterpretes, hijo, respondió ella, con ese tono condescendiente que siempre usaba. Por supuesto que estoy triste por lo de Carmen, pero hay que ser prácticos. Esa casa es demasiado grande para ti y Mateo solos. Y si Carmen la dejó a nombre del niño, estarás viviendo en una propiedad que no es tuya. ¿Qué pasará si quieres volver a casarte algún día? ¿Si quieres tener más hijos? ¿Más hijos?, la interrumpió Roberto, y por su voz supe que estaba a punto de perder el control. Carmen aún está viva. ¿Cómo puedes hablar de que yo tenga más hijos cuando la madre de mi único hijo aún respira bajo este techo? No pude escuchar más. Con un esfuerzo que me dejó temblando, me levanté del sofá y me dirigí a la puerta. Al abrirla, me encontré cara a cara con mi suegra y mi esposo, ambos sorprendidos al verme de pie, sosteniendo apenas mi peso contra el marco de la puerta. «Carmen», murmuró Roberto, acercándose rápidamente para sostenerme. «No deberías estar levantada.
Vamos, te llevaré de vuelta al sofá. Escuché todo, dije, ignorando su preocupación, con los ojos fijos en doña Consuelo. Así que quiere impugnar mi testamento, doña Consuelo. Quiere quitarle a su propio nieto la seguridad de un hogar. La mujer al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada por un momento, pero se recuperó rápidamente. Solo pienso en el bien de todos, Carmen. Una casa como esta requiere mantenimiento, impuestos, gastos que Roberto no podrá afrontar solo con su salario. Y Mateo es solo un niño. No necesita ser propietario de nada todavía. Esta casa, dije, con una voz que, aunque débil, resonaba con determinación, fue un regalo de mi padre. Se compró con el dinero de la venta de tierras que pertenecían a mi familia por generaciones. Roberto lo sabe, está en las escrituras, está documentado, no hay nada que impugnar. Vi cómo la expresión de mi suegra cambiaba al escuchar esta información que, aparentemente, desconocía. Roberto me llevó hasta el sofá y me ayudó a sentarme, mientras doña Consuelo permanecía de pie en el umbral de la puerta, visiblemente contrariada. Además, continué, una vez acomodada, si tanto le preocupa el futuro económico de su hijo y su nieto, ¿por qué no les ofrece ayuda en lugar de intentar quitarles lo poco que tienen? ¿Por qué no propone cuidar de Mateo después de la escuela para que Roberto pueda trabajar horas extra? ¿Por qué no viene a ayudar con las tareas de la casa en lugar de venir a sembrar discordia? Roberto se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. Su madre aún no había dicho nada. Parecía estar procesando mis palabras. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y entró Mateo, regresando de la escuela. Se detuvo en seco al ver la escena. Su abuela de pie en la entrada, su padre y yo sentados en el sofá, la tensión palpable en el aire. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando caer su mochila al suelo. «Mamá está peor». «No, mi amor», lo tranquilicé, extendiendo mi otra mano hacia él. «Solo estamos teniendo una conversación con la abuela». Mateo se acercó y se sentó a mi otro lado, formando un frente unido, los tres juntos en el sofá. Doña Consuelo nos observó, y por primera vez vi algo diferente en su mirada. ¿Remordimiento? ¿Reconocimiento? No estaba segura. «Doña Consuelo», dije, con una voz más suave ahora, «sé que en su manera de ver las cosas, usted cree que está actuando por el bien de su familia, pero debe entender que Roberto y Mateo son mi familia también. Son lo más importante que tengo, y lo único que quiero es asegurarme de que estarán bien cuando yo no esté. Quiero que mi hijo tenga una buena vida después de que te vayas», respondió, con un tono menos combativo que antes. «Que pueda rehacer su vida sin cargar con recuerdos dolorosos, con responsabilidades que lo abrumen, y cree que quitándole su hogar lo ayudará, que separarlo de su hijo parte del tiempo será mejor para él. Roberto es un hombre fuerte, capaz, responsable. Usted misma lo crió así. Confíe en él, en las decisiones que tomemos juntos mientras aún puedo». Vi cómo los ojos de mi suegra se humedecían ligeramente. Era la primera vez que la veía mostrar alguna emoción genuina en mi presencia. Roberto también lo notó, porque su postura se relajó un poco, aunque seguía sosteniendo mi mano con firmeza. «Solo quiero lo mejor para ustedes», dijo finalmente doña Consuelo, y por primera vez me pareció sincera. «No quiero que Roberto sufra más de lo necesario». «Entonces ayúdelo», respondí, sintiendo que por fin habíamos llegado a un punto de entendimiento. «Ayúdelo respetando nuestras decisiones. Ayúdelo estando presente para Mateo, no como alguien que quiere reemplazar a su madre, sino como una abuela que añade su amor al que yo le dejé. Ayúdelo recordándome con cariño, no como una carga o un obstáculo». Doña Consuelo asintió lentamente, como asimilando mis palabras. Luego miró a Roberto, que la observaba expectante, y finalmente a Mateo, que se había acurrucado contra mi costado, protector y vulnerable a la vez. «Lo haré», dijo por fin, con una voz que denotaba rendición, pero también aceptación. «Respetaré tus decisiones, Carmen, y estaré aquí para Roberto y Mateo en los términos que ustedes establezcan». No sé si realmente lo decía en serio, o si solo quería poner fin a la discusión, pero en ese momento sentí que habíamos alcanzado al menos una tregua, una paz frágil, quizás, pero mejor que la guerra constante que habíamos vivido desde mi diagnóstico. «Gracias», respondí simplemente, sintiendo que las fuerzas me abandonaban después del esfuerzo emocional. Roberto lo notó de inmediato. «Mateo»,
Ayúdame a llevar a tu madre a la cama. Necesita descansar. Entre los dos me ayudaron a levantarme y me llevaron lentamente hasta la habitación. Doña Consuelo nos observó en silencio y luego, sin que nadie se lo pidiera, fue a la cocina y comenzó a preparar algo. Podía escuchar el ruido de cazuelas, el agua corriendo, pequeños sonidos cotidianos que, de alguna manera, resultaban reconfortantes en su normalidad. Mientras Roberto me acomodaba en la cama, me susurró al oído: «Estoy tan orgulloso de ti, Carmen. Siempre fuiste mucho más fuerte de lo que todos creíamos, incluso tú misma». Sus palabras me hicieron sonreír a pesar del cansancio. «No es fortaleza», le respondí. «Es amor. El amor te hace hacer cosas que jamás creíste posibles». Esa tarde, sorprendentemente, doña Consuelo se quedó a preparar la cena. Y no solo eso, limpió la cocina después, arregló la ropa que Guadalupe había dejado sin planchar e incluso ayudó a Mateo con su tarea de matemáticas. No hubo grandes declaraciones, no hubo disculpas explícitas, pero sus acciones hablaban más claro que cualquier palabra. Cuando Guadalupe regresó, la encontró sentada junto a mi cama, contándome historias de cuando Roberto era pequeño, anécdotas que nunca antes había compartido conmigo. Mi hermana me miró interrogante desde la puerta, y yo asentí levemente, indicándole que todo estaba bien. No sé si nuestra conversación cambió realmente a doña Consuelo, si la hizo ver las cosas desde otra perspectiva, o si simplemente decidió que era más fácil ceder que seguir luchando. Lo importante es que por primera vez, parecía dispuesta a aceptar mi lugar en la vida de su hijo y su nieto, incluso después de mi partida. Y eso era todo lo que yo había querido desde el principio: no ser olvidada, no ser reemplazada, seguir siendo parte de la historia familiar, aunque ya no estuviera físicamente presente. Esa noche, mientras todos dormían, escribí una última entrada en mi diario, ese que algún día Mateo leería. Le conté sobre este día, sobre la confrontación con su abuela, sobre cómo a veces las personas pueden sorprendernos, para bien o para mal, y le escribí: «Nunca olvides, mi niño, que el amor verdadero no se borra con la ausencia, no disminuye con el tiempo, no se reemplaza con nuevos afectos, solo se transforma, se adapta, encuentra nuevas formas de manifestarse, como el agua que, al evaporarse, no desaparece sino que se convierte en nube, en lluvia, en río, en mar, siempre agua, siempre presente, siempre vital». Marzo llegó con un aire más cálido, con jacarandas floreciendo en las calles de Coyoacán, con un cielo tan intensamente azul que dolía mirarlo. Yo apenas podía distinguir estos cambios desde mi ventana, postrada ya permanentemente en la cama, demasiado débil para moverme por mí misma. Los médicos habían sido claros. Me quedaban semanas, tal vez días. El cáncer había cumplido su promesa de ser implacable, extendiéndose a mis huesos, a mi hígado, dejándome tan frágil que un simple estornudo me provocaba dolores insoportables. Pero curiosamente, a medida que mi cuerpo se apagaba, mi mente parecía más lúcida, más consciente, como si al desprenderse gradualmente de la materia, pudiera ver las cosas con mayor claridad. Roberto había pedido una licencia en el trabajo para estar conmigo a tiempo completo. Dormía a mi lado cada noche, sosteniéndome con una delicadeza infinita, como si temiera que pudiera romperme entre sus brazos. Durante el día, se sentaba junto a mi cama, leyéndome los libros que siempre había querido leer, pero para los que nunca había tenido tiempo: García Márquez, Rulfo, Paz, Castellanos. Mateo venía directamente a verme después de la escuela, contándome su día, sus clases, los pequeños dramas adolescentes que comenzaban a formar parte de su vida. A veces se acostaba a mi lado, en silencio, simplemente sintiendo mi respiración cada vez más trabajosa, memorizando sin saberlo el sonido de mi corazón, el olor de mi piel, detalles que pronto solo existirían en su memoria. Guadalupe seguía con nosotros, firme como una roca, eficiente y cariñosa a partes iguales. Se había convertido en el ancla que mantenía a flote nuestra pequeña familia, asegurándose de que todos comieran, de que la casa funcionara, de que yo recibiera mis medicamentos a tiempo. Y sorprendentemente, doña Consuelo se había convertido en una presencia constante y útil. Venía casi todos los días, a veces solo por unas horas, otras quedándose hasta la noche. Cocinaba, ayudaba con las tareas domésticas y especialmente pasaba tiempo con Mateo, estableciendo con él un vínculo que antes no existía. Nunca más mencionó la casa, el testamento
o cualquiera de los temas que habían causado tanta discordia. Era como si nuestra confrontación hubiera limpiado el aire, permitiéndonos respirar un nuevo entendimiento mutuo. Una mañana particularmente difícil, cuando el dolor era tan intenso que ni siquiera la morfina lograba mitigarlo completamente, le pedí a Roberto que llamara a todos. Quería tenerlos cerca, sentirlos por última vez reunidos a mi alrededor. Llegaron uno a uno: Mateo, Guadalupe, Doña Consuelo, mi comadre Lupita y su esposo Javier. Incluso mi cuñado Alberto vino, sin Mónica, un gesto que agradecí en silencio. Se sentaron alrededor de mi cama, formando un círculo protector, como si con su presencia pudieran detener lo inevitable. «Gracias por venir», les dije, con una voz tan débil que tuvieron que inclinarse para escucharme. Quería verlos a todos juntos, una última vez. «No digas eso, Carmen», me interrumpió Lupita, con lágrimas en los ojos. «Vas a mejorar, ya verás». Sonreí levemente. Hasta el final, siempre hay quien se aferra a la esperanza, quien rechaza la realidad por dolorosa que sea. Pero yo había aceptado mi destino hacía tiempo. No tenía miedo, solo una profunda tristeza por todo lo que no vería, por todos los momentos que me perdería. «Está bien, comadre», respondí, tomando su mano. «Todos sabemos lo que está pasando, y está bien. He tenido tiempo para prepararme, para despedirme, para poner mis asuntos en orden. Muchos no tienen ese privilegio». Roberto, sentado a mi lado en la cama, me sostenía como si temiera que pudiera desvanecerme en cualquier momento. Mateo estaba al otro lado, con la cabeza apoyada suavemente en mi hombro, silencioso pero completamente presente. «Quiero pedirles algo», continué, reuniendo fuerzas. «Cuando ya no esté, quiero que se cuiden unos a otros, que no dejen que el dolor los separe, sino que los una. Que recuerden que el amor que nos tuvimos, que nos tenemos, no muere conmigo. Sigue vivo en cada uno de ustedes, en cada recuerdo, en cada momento compartido». Miré a Doña Consuelo, que por primera vez desde que la conocía, lloraba sin disimulo. «Cuide de su hijo y su nieto, pero respete su dolor, su forma de procesarlo, su necesidad de mantenerme presente en sus vidas». La mujer asintió, incapaz de hablar, tomando la mano de Mateo como si sellara una promesa. «Guadalupe», me dirigí a mi hermana, «gracias por todo, por estar aquí, por ser mi roca, mi consuelo. Sé que cuidarás de mi familia como si fuera la tuya, porque lo es». Mi hermana solo asintió, con los labios apretados para contener el llanto, pero con los ojos llenos de una promesa que no necesitaba palabras. «Alberto», miré a mi cuñado, que se removió incómodo en su silla. «Dile a Mónica que la perdono, que entiendo que su forma de actuar venía del miedo, de la inseguridad, que espero que encuentre paz». Alberto bajó la mirada, avergonzado pero visiblemente agradecido por mis palabras. «Se lo diré, Carmen, y lo siento por todo». Asentí, aceptando su disculpa, sintiendo que otro pequeño nudo se desataba en mi interior. «Lupita, Javier», me dirigí a mis compadres. «Gracias por tantos años de amistad, por tantos domingos compartidos, por estar siempre presentes en los buenos y malos momentos. Sigan siendo parte de la vida de Roberto y Mateo. No dejen que se aíslen en su dolor». Ambos asintieron entre lágrimas, apretando mis pies por encima de las sábanas, en un gesto de conexión física que resultaba reconfortante. Finalmente, me volví hacia los dos hombres de mi vida: Roberto, mi compañero, mi amigo, mi amante, el padre de mi hijo, el hombre que había caminado a mi lado durante más de 20 años, y Mateo, mi milagro, mi continuación, el regalo más precioso que la vida me había dado. «Roberto», susurré, acariciando su mejilla áspera por la barba descuidada. «Mi amor, no tengas miedo de seguir adelante, de ser feliz de nuevo. No me traiciones permaneciendo en la tristeza, en la soledad. Me honras viviendo plenamente, amando intensamente, siendo el hombre maravilloso que siempre has sido». Vi cómo las lágrimas corrían libremente por su rostro, cómo se mordía el labio para no sollozar abiertamente. «No sé si pueda», murmuró, con voz quebrada. «Podrás», le aseguré. «Eres más fuerte de lo que crees, y no estarás solo. Tendrás a Mateo, a tu madre, a mi hermana, a nuestros amigos, y me tendrás a mí, en tus recuerdos, en tu corazón,
en cada rincón de esta casa que construimos juntos. Me volví hacia mi hijo, que había permanecido en silencio todo el tiempo, absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada expresión. Mateo, mi niño, comencé, sintiendo que las fuerzas me abandonaban, pero determinada a decir lo que necesitaba decir. Serás un hombre extraordinario. Lo sé porque ya veo en ti esa bondad, esa fortaleza, esa capacidad de amar que te hará grande. No dejes que mi ausencia te defina, que te limite. Úsala como impulso, como recordatorio de lo frágil y preciosa que es la vida. Mi hijo asintió, con los ojos húmedos pero serenos, mucho más maduro de lo que cualquier niño de su edad debería ser. Te lo prometo, mamá, dijo simplemente. Y recuerda, añadí, que te he dejado mis palabras en cartas que recibirás en momentos importantes de tu vida. No soy adivina, no sabré exactamente lo que estarás viviendo cuando las leas, pero espero que encuentres en ellas consuelo, guía, el amor que siempre te tendré aunque no esté físicamente para demostrártelo. El esfuerzo de hablar tanto me había agotado. Sentía que me hundía en la cama, que mi cuerpo se volvía cada vez más pesado y al mismo tiempo más ligero, como si ya comenzara a desprenderse de la materia. Estoy cansada, murmuré, cerrando los ojos, pero estoy en paz. He vivido, he amado, he sido amada. ¿Qué más puede pedir una persona? Sentí como todos se acercaban más, como intentando retenerme con su presencia, con su calor. Roberto me besó suavemente en los labios, un beso de despedida que sabía a lágrimas y a promesas. Mateo apoyó su cabeza en mi pecho, escuchando mi corazón cada vez más débil. Los demás tocaban mis manos, mis pies, estableciendo ese último contacto que todos necesitábamos. Gracias, susurré, no sé si en voz alta o solo en mi mente. Gracias por todo. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de semiconciencia. A veces me despertaba y veía a Roberto dormido en la silla junto a mi cama, o a Mateo haciendo sus tareas en un rincón de la habitación, o a Guadalupe acomodando flores frescas en la mesita de noche. Otras veces, en la penumbra entre el sueño y la vigilia, creía ver a mis padres sonriéndome desde un lugar luminoso, o a aquellos 3 bebés que perdí, esperándome con los brazos abiertos. La mañana de mi partida, porque de alguna manera supe que sería ese día, amaneció inusualmente clara. Un rayo de sol entraba por la ventana, iluminando el rostro dormido de Roberto, que había pasado la noche a mi lado. Mateo estaba acurrucado a mis pies, como un gato, negándose a ir a la escuela, intuyendo quizás lo que se avecinaba. Con un esfuerzo sobrehumano, levanté mi mano y acaricié el cabello de Roberto, que se despertó de inmediato, como si hubiera estado esperando ese toque. «Carmen», murmuró, incorporándose, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Es hora, mi amor», le dije, con una voz sorprendentemente clara. «Despierta a Mateo. Quiero que ambos estén conmigo». Roberto asintió, entendiendo. Sacudió suavemente a nuestro hijo, que se despertó al instante, alerta. «Mamá», dijo, acercándose a mi cabeza. «¿Necesitas algo?» «Solo a ustedes», respondí, sintiendo una paz inmensa extenderse por todo mi ser. «Solo necesito que me abracen, que me acompañen en este último viaje». Y así lo hicieron. Se acostaron uno a cada lado, envolviéndome en su calor, en su amor. Sentía sus lágrimas mojar mi piel, pero también sus manos firmes sosteniendo las mías, anclándome por última vez a este mundo que tanto había amado. No sé exactamente cuándo crucé el umbral. Solo sé que hubo un momento en que el dolor desapareció, en que mi cuerpo dejó de sentirse como una prisión y se convirtió en una puerta abierta hacia algo más grande, más luminoso. Y mientras me alejaba, sentí sus manos aún sujetando las mías. Escuché sus voces diciéndome que me amaban, que siempre me amarían, que nunca me olvidarían. Y supe, con una certeza que trasciende la comprensión humana, que estarían bien. Que el amor que nos habíamos tenido era más fuerte que la muerte. Que mi presencia seguiría viva en cada rincón de esa casa, en cada latido de sus corazones, en cada recuerdo compartido, en cada palabra escrita en mi diario, en mis cartas. Porque el amor verdadero no muere, solo cambia de forma, se transforma, encuentra nuevas maneras de manifestarse, como el agua que, al evaporarse, no desaparece,
sino que se convierte en nube, en lluvia, en río, en mar, siempre presente, siempre vital, siempre fluyendo. Mi último pensamiento, mientras me fundía con esa luz que me llamaba, fue de gratitud, gratitud por haber vivido, por haber amado, por haber sido lo suficientemente valiente al final para asegurarme de que mi huella permanecería, de que no sería olvidada, de que mi familia seguiría adelante llevándome en su corazón, no como una carga, sino como una bendición. Y entonces, solo hubo luz. Una luz tan intensa, tan pura, tan amorosa, que entendí que no era el final, sino el comienzo de algo nuevo, algo para lo que no tengo palabras, porque las palabras pertenecen al mundo que dejé atrás, pero está bien, porque dejé mi voz en mis cartas, en mi diario, en los recuerdos de quienes me amaron, y esa voz seguirá siendo escuchada, mucho tiempo después de que mi último aliento abandonara mi cuerpo, porque mientras alguien te recuerde con amor, nunca estás realmente muerta, y yo seré recordada, por Roberto, por Mateo, por todos aquellos cuyas vidas toqué de alguna manera. Seré recordada no como la que se fue, sino como la que amó tan intensamente que dejó una marca imborrable en el corazón de quienes la rodearon. Y eso es más que suficiente. Eso es todo lo que cualquiera podría desear.